Hola, hola, hola. Un saludo con mucho cariño para todos los que en este momento se conectan a este tiempo de estudio bíblico que con mucho cariño hacemos desde la iglesia Iré en Torremolinos, aquí en España. Yo soy María del Socorro y por delegación de mi esposo voy a compartir con ustedes el estudio bíblico del día de hoy. Quiero darle las gracias por estar ahí, por seguir nuestro canal, por acompañarnos en este hermoso trabajo de anunciar el Evangelio. ¿Cómo nos puede apoyar? Primero, suscribiéndose al canal. Segundo, dando me gusta a cada uno de estos videos que usted recibe. Y tercero, compartiéndolo con otras personas a través de sus redes sociales, los grupos en los que usted participa. Y algo muy importante, su oración por nosotros, para que podamos continuar con esta hermosa labor y juntos podamos extender el Evangelio, como dice la palabra de Dios, hasta lo último de la tierra. Estamos en este tiempo estudiando el Evangelio de Mateo y vamos en el capítulo 23. Hoy vamos a estudiar la segunda parte, desde el versículo 13 hasta el final del capítulo, en el versículo 39. Un capítulo muy interesante en el cual el Señor Jesús hace un llamado, una exhortación, una fuerte confrontación con los escribas, con los fariseos. Ya vimos en la primera parte cómo le enseña a los discípulos y a las personas que le seguían en ese momento que obedecieran a la enseñanza que daban estos hombres, porque enseñaban desde la Torá, desde la ley de Moisés, pero que no repitieran sus obras, sus hechos, su manera de comportarse, porque había en ellos una dualidad. Hablaban mucho con su boca, repetían lo que estaba escrito en ese momento en la Torá, en los profetas, pero su forma de vivir era totalmente contraria. Por eso aquí a partir del versículo 13, nosotros vemos cómo repite la forma en que se dirige a ellos como escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué les llamaba hipócritas? Recordemos que hacía poco el pueblo judío había pasado por el dominio del imperio griego, un imperio del que hemos aprendido muchísimo. Eran muy orientados a las artes, tanto gráficas como escénicas, muy orientados al deporte, y cuando hacían las obras teatrales salían personajes con unas máscaras y a eso se les llamaban los hipócritas, porque ocultaban su verdadero rostro. Por eso el Señor usa esa palabra que les era muy conocida. Y bueno, ya aprendemos de dónde viene la palabra hipócrita, ¿no? De tener la realidad, lo que es la verdad cubierta para dar una apariencia distinta. Entonces comienza diciendo el versículo 13 del capítulo 23 del Evangelio de Mateo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley,
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí nos encontramos entonces una reprimenda bastante fuerte que le da el Señor Jesús a toda esta clase religiosa, como lo dice aquí la Escritura: hipócritas de doble cara. Hipócritas que muestran una fachada, pero dentro de sus corazones lo que hay es mentira, lo que hay es pecado, lo que hay es maldad. Entonces comienza diciendo, habla acerca de la salvación, ¿no? En el versículo 13, el 14, el 15, ustedes ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a los demás. Es cuando son el tropiezo por el cual la gente no se acerca a la palabra, no se acerca al Señor, no se acerca a la verdad por ese testimonio tan corrompido y tan perverso. ¿Cuántas personas se alejan del Señor, se alejan del Evangelio por el mal testimonio de la gente que asiste a las iglesias? Y sí, el llamamiento es personal. Y no es una justificación pues única delante de Dios decir que no le sigo porque tal o cual persona lo ha hecho mal. Pero hay gente que ni siquiera ha llegado, no comprende, no conoce la Escritura todavía, no ha conocido, no ha tenido una experiencia personal con el Señor. Y es tan mal el testimonio que recibe que prefiere alejarse porque considera que eso que está viendo en ciertas personas es como la regla general, y esto lo vemos a través del tiempo y todo lo hemos experimentado. En algún momento de nuestras vidas hemos caminado flojos o nos hemos vuelto atrás en medio de nuestra inmadurez, nuestra falta de conocimiento, porque hemos visto personas que nos predican una cosa pero viven algo totalmente diferente. Y ya el Señor nos ha dicho en otra parte del Evangelio: ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y estos hombres servían de tropiezo, evitaban que la gente llegara.
De hecho, les reclama en el versículo 14 que andan metidos en las casas de las viudas, dice, haciendo largas oraciones, aprovechándose de ellas. ¿De qué manera? Una viuda era una persona totalmente vulnerable. En aquel tiempo, una mujer viuda no tenía quien le respaldara, no había un varón que la defendiera, que diera la cara por ella, que la representara. Recordemos que hubo un cambio en la ley de Moisés donde se permitió que una mujer también recibiera herencia. Pues de esto se valían estos escribas y fariseos, como los llama el Señor. Aparentemente, venga, yo voy a orar por usted, vamos a rezar un ratito, vamos a orar un poquito y a sacarle todo lo que más pudieran a estas pobres mujeres. Les reclama en el versículo 15 que se recorren mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es un discípulo, es una persona que se convierte de los ídolos al Señor. Dice, se recorren mar y tierra para evangelizar a alguien y cuando le logran alcanzar, por su vida tan desproporcionada, por esa forma tan perversa de actuar, lo hacen más hijo del infierno que vosotros. O sea, lo que hacen es dañar a la gente, lo que hacen es ser tropiezo para la gente. Y les dice, ay de vosotros en el versículo 16, guías ciegos. Y les dice, ¿por qué son guías ciegos? Porque estos hombres ya vimos que lo que les gustaba era ser reconocidos, ser alabados. Vimos en los primeros versículos que ellos querían ser llamados maestros, que le rindieran pleitesía y manipulaban con las enseñanzas de las escrituras. Y aquí vemos en este juego de palabras, en esta exhortación que le da el Señor, en el versículo 16, 17, 18, está hablando de los juramentos. Dice, se dan la tarea de jurar por el altar, de jurar por las ofrendas, de jurar, de hacer promesas, y lo único que hacían era jugar con esto. Y hacían invalidando el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, y juraban por Dios y juraban por el templo y hacían votos a la ligera, y lo que hacían era manipular a la gente con esto de las ofrendas y los juramentos y todo para sacar su propio provecho. Y tenían lo que era una manipulación y un negocio montado, pero de una manera horrorosa dentro de lo que era el ejercicio de la vida espiritual en Judea en ese tiempo. Y el Señor les llama y les reprende para que dejen los juramentos, para que aprendan, como dice el apóstol Pablo, que su hablar sea sí, sí, no, no, y dejen de manipular a la gente de esa manera. Le dice en el versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Estas especias que está nombrando aquí son muy pequeñitas, nosotros los conocemos. La plantita de la menta es de unas hojas pequeñas. La prima de la menta es la hierbabuena. La hierbabuena da una hoja más grande, pero la menta es pequeñita y es unas plantas muy pequeñas. Lo mismo el eneldo y el comino, que cuando lo vemos son unas cosas súper pequeñitas. Y lo que el Señor les está diciendo es, ustedes están pendientes de esas cosas tan pequeñitas, pero han dejado de lado lo que de verdad es importante. Entonces sí, traen el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Están pendientes de las normas más pequeñitas, que si se lavan las manos, que si no se las lavan, que si comieron, que si no comieron, que si subieron, que si bajaron. Pero dejan lo más importante que está escrito en la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice, esto era necesario hacer. ¿Qué era esto? Guardar la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de hacer lo otro. ¿Y lo otro qué es? El diezmo. De este pasaje mal interpretado, muchas personas dicen que ya el Señor Jesús abolió los diezmos y que entonces no diezmamos, no ofrendamos, no damos nada a la casa de Dios porque el Señor Jesús lo abolió. Eso es una mala interpretación de esta escritura. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, por encima de eso, no se peguen de esas cosas pequeñas. Miren lo que es lo más grande a la hora de guardar la escritura y guardar el evangelio. La justicia, la misericordia y la fe son tan necesarias, son tan importantes como traer también el diezmo, la ofrenda al templo, a la iglesia. Pero es que hay personas que se siembran en la ley,
Todo el mundo tiene que diezmar, y si usted no trae los diezmos se corrompe, se va al infierno, y el que no traiga la ofrenda, pues entonces a ese no se le ministra. Y vemos ministerios especializados en pedir y en pedir dinero, pero no hablan del pecado, no enseñan sobre la verdadera conversión, lo que conocemos en este tiempo como el evangelio de la prosperidad, que hasta la salvación prácticamente la compran con ofrendas y con siembras y con una cantidad de cosas. No, nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios con el equilibrio que ella tiene. Y es que debemos buscar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La misericordia, la justicia, la fe, pero también dar lo que el Señor nos enseña en su palabra que debemos dar. Les dice en el versículo 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Una vez más, ¿cierto? Las cosas que son importantes las van dejando de lado y se pegan de minucias. ¿Qué es más importante? ¿El amor, la misericordia, la fe, la justicia o traer las monedas a la iglesia? ¿Qué es más importante? ¿La transformación real de nuestras vidas o venirnos a hacer largas oraciones y hacer unas alabanzas súper ruidosas y hablar cosas extraordinarias cuando nuestras vidas están vacías, cuando nuestra forma de comportarnos con el prójimo, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, dista kilómetros de la verdad y de los mandamientos que están explícitos en la Biblia? Y vuelve y les dice en el versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire, ese ay es como pobrecitos de ustedes lo que les espera. Ay de ustedes lo que les va a llegar. Escribas y fariseos hipócritas, que viven más de las apariencias, de andar bien vestidos, bien bonitos, con ropa de marca, bien puestos, que hablan muy bonito, que hacen oraciones muy largas, pero por dentro sus corazones están llenos de miseria, de inmundicia. Mire lo que dice el versículo 25. Limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Recordamos lo que dice en este evangelio en el capítulo 12, que el mal del hombre, lo que le hace daño al hombre no es lo que entra por la boca, porque lo que comemos, al fin y al cabo, eso pasa a un proceso digestivo, se asimila lo que se asimila y el resto va a la letrina y se expulsa del cuerpo. Dice el Señor, lo que en realidad contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque del corazón salen los hurtos, las fornicaciones, las envidias, los homicidios y todo lo demás. Y aquí el Señor vuelve y lo dice. No se preocupen solamente de verse bonitos por fuera en la apariencia. Mejor miren lo que tienen dentro de sus corazones. Les compara con unos sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcros blanqueados? En ese tiempo las tumbas o los sepulcros se pintaban de blanco para evitar la contaminación, porque dentro de la ley judía, la ley mosaica, está prohibido estar en contacto con cuerpos de muertos, sobre todo a los sacerdotes y a los que hacían los oficios en el templo. Eso es una contaminación. Entonces, para evitar llegar a un lugar, vimos una cueva, un sitio aquí abierto, y entramos y resulta que eso había sido un sepulcro, entonces los pintaban de blanco para que fuera como un distintivo. Y por eso el Señor les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, o sea, por fuera se ven tan bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Están llenos de hipocresía y de iniquidad, como dice en el versículo 28. Por fuera se ven muy bien, usted ora muy bonito, usted anda muy bien vestidito y usted está en todos los cultos de la iglesia. No falta ninguna reunión, pero no vea cómo se comporta en la casa, pero no vea cómo se comporta en su lugar de trabajo, pero no vea cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposa. No vea el trato que le da a sus padres. Es lo que el Señor nos está hablando a través de este pasaje. Que no nos ocupemos tanto de las cosas superficiales, sino que miremos
a lo que hay dentro de nuestro corazón. Estos fariseos, estos hipócritas, estos escribas, esta gente, dice aquí más adelante que también iban y ponían bonitos los sepulcros de los profetas y ese culto a los profetas y todo eso. Y si nosotros hubiésemos vivido en ese tiempo, nosotros no hubiésemos hecho tantas cosas malas, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de ellos. Y el Señor les dice: qué bonito que hoy tengan las tumbas bien bonitas, pero con esa actitud de ustedes hubiesen sido igual, porque fueron sus padres, de donde ustedes vienen, quienes mataron a los profetas que le fueron enviados al pueblo. Y les dice: qué bueno que lo reconocen, que ustedes son hijos de los que mataron a los profetas. Y les da una palabra bastante fuerte en el versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y es que la salvación, el evangelio, la vida con el Señor es más que las obras. Recordemos que nuestro actuar y nuestra forma de vivir es un reflejo de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza. Y nosotros somos llamados más a vivir en la profundidad y en la santidad de un corazón transformado que en la apariencia de nuestra vida, de lo que nosotros podamos querer sorprender o destacar en medio de la gente. Porque tarde que temprano, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Tarde que temprano se dejará ver lo que en realidad hay en nosotros. Siempre saldrá a la luz lo que de verdad hay en el corazón. Lo que nosotros debemos preguntarnos hoy es: ¿cómo está nuestro corazón delante del Señor? Nosotros que caminamos con Dios, que venimos a la iglesia, que leemos las Escrituras, que formamos parte de una congregación, muchos que somos por la gracia del Señor en este momento desarrollando alguna responsabilidad en la iglesia, como pastores, como maestros, como servidores dentro de la obra de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos nosotros actuando de una manera hipócrita como lo hacían estos hombres? ¿Estamos mostrando una cara hacia afuera por agradar, pero dentro de nuestro corazón, cómo estamos? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Estamos viviendo para el Señor? ¿Estamos en ese caminar de una santificación plena? ¿De cuidar los detalles más pequeños de nuestra vida para agradar al Señor? ¿O estamos viviendo una vida doble, una vida de hipocresía? Meditemos en eso hoy, mis hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude a ser genuinos, a ser auténticos, a ser limpios de corazón, que seamos libres de ese querer agradar al ojo, de ese querer ser reconocidos y tener apariencias en nuestra vida. Que no haya en nosotros apariencia de piedad, sino que nosotros seamos transparentes y genuinos, reconociendo siempre que nos falta mucho, reconociendo siempre que si no es por la gracia de Dios en nuestras vidas, nosotros estaríamos perdidos, que los primeros necesitados somos nosotros, y que podamos mostrarnos delante de la gente como hombres y mujeres pecadores arrepentidos, que caminamos en este camino de la gracia para una transformación día a día, buscando alcanzar el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Los últimos 3 versículos de este capítulo es el lamento sobre Jerusalén. En este lugar que hoy se conoce como el Dominus Flevit, en el Monte de los Olivos, desde donde podemos ver una panorámica completa de la antigua ciudad de Jerusalén. Y el Señor Jesús, allí sentado en ese lugar, se lamentaba sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comportado como esa Jerusalén de ese tiempo? Tratando mal, humillando, ignorando, silenciando a los siervos de Dios que nos hablan la verdad. A esos profetas que el Señor ha levantado para hacernos caer en cuenta de nuestro pecado, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. A nadie le gusta que le digan la verdad.
A nadie le gusta que le digan en qué está fallando, pero eso es necesario. Mire, un pastor, un padre de familia, un siervo de Dios que de verdad ame al discípulo, que de verdad ame a su hijo, le va a exhortar con la verdad y le va a hablar con la verdad. No le va a querer mantener solamente por el provecho que pueda sacar de esa persona. Yo prefiero a alguien que me haga caer en cuenta mis pecados, de mis errores, a alguien que me esté adulando todo el tiempo y quiera hacerme creer que yo soy non plus ultra y que estoy pues ya levitando por los aires. Usted y yo debemos aprender de esta palabra. Preferimos a aquel que nos exhorta, aquel que nos abre los ojos, que a veces nos hace llorar de vergüenza. O somos los que nos levantamos contra esa persona y le maldecimos y hablamos mal y le despreciamos y le sacamos de nuestras vidas porque no queremos ser corregidos. Dice el versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La casa de Judá todavía está esperando que venga el Mesías. Usted y yo ya lo hemos conocido. Usted y yo hemos tenido la gracia de ser encontrados por el Mesías Rey. Por este Mesías Salvador que ha venido a nuestras vidas con su gracia y su misericordia. Permitamos que la corrección del Señor nos alcance. Seamos de un corazón sencillo y noble para dejarnos moldear, para dejarnos enseñar, para reconocer nuestra incapacidad y la escasez de nuestro corazón y que todavía estamos distantes de la plenitud a la que el Señor nos ha llamado y necesitamos permanecer en Él para que ese proceso sea cumplido en nuestras vidas. Aprendamos de la lección, que de nosotros no se diga que somos hipócritas, sino que nosotros estamos de verdad comprometidos con la transformación de nuestras vidas, en ayudar al débil, al que está empezando, al que también como nosotros va en el camino, sin tanto juicio, sin tanta crítica, sino tendiendo la mano. Estás en pecado y yo puedo ayudarte, puedo acompañarte en tu proceso. Yo puedo estar a tu lado y enseñarte lo que Dios ha recibido, pero tienes que dejar de pecar, no enseñoreándonos, creyéndonos mejor que los demás. Porque recordemos que el pecado no tiene grado. Pecado es no hacer la voluntad de Dios. Y una persona que tiene adicciones no hace la voluntad de Dios, como una persona que miente no hace la voluntad de Dios. El pecado es el mismo. Demos gracias al Señor que nos abre los ojos, que nos llama a arrepentimiento genuino y nos da la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas, volvernos a Él de todo corazón y alcanzar esa gracia y esa misericordia. Padre, te damos gracias en este día por tu amor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que es tan fuerte, que es tan dura, Señor, pero que es tan real y tan necesaria para que nosotros, Señor, podamos reaccionar y darnos cuenta en cuál de estos aspectos estamos fallando, Señor, y de qué manera nos podríamos estar comportando como hipócritas, como mentirosos, como de doble cara, igual que estos religiosos a quien tú le hablabas en aquellos tiempos, Señor. Hoy sobre todas las cosas pedimos perdón. Perdón, Señor, por seguir confiando muchas veces en nosotros mismos. Perdón por el orgullo, la altivez y esa necesidad de reconocimiento que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Perdón, Señor, por ocuparnos muchas veces de las cosas triviales de la vida, cuando nos olvidamos de lo que en realidad importa. Y hemos vivido, Señor, en muchas situaciones queriendo mostrar lo que no somos, por aparentar, por ganar adeptos, por ganar seguidores, por tener el favor de otros. Señor, y no queremos seguir viviendo de esa manera. Te pedimos perdón porque nuestro mal testimonio en muchas ocasiones ha sido un tropiezo para otros, que no han seguido más, que no han caminado más, que no se han acercado, porque lo que han visto en nosotros, que predicamos y hablamos y nos decimos ser hijos del pacto, creyentes en Cristo, hemos obrado de una manera equivocada y hemos mostrado lo que no viene de ti.
Perdónanos, Señor, perdónanos. Nosotros reconocemos esa culpa y esa falta y nos arrepentimos genuinamente, Señor. Ayúdanos, Padre, a traer tus mandamientos a nuestras vidas, a vivir por ellos, Señor, a buscarte en oración, en ayuno, en intercesión, Señor, a estar postrados en tu presencia, queriendo tu palabra, para que nosotros seamos transformados y podamos obrar de una manera diferente y mostrar, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a recibir la corrección, a ser humildes en nuestro corazón, para ser corregidos, para ser enseñados, para pedir perdón si es necesario, Señor, cuando nos hemos equivocado. Y que también nosotros podamos reconocer que tú eres aquel de quien se dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y que hoy mi Mesías Redentor habita en mí, me ha perdonado y me da una nueva oportunidad para ser diferente, para seguir creciendo y para ser útil en tus manos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por tu corrección, por tu amor y por una nueva oportunidad para seguir adelante. En tu nombre oramos, Señor Jesús, en acción de gracias. Amén y amén.